Hola chicos, bueno, vamos a empezar con lo que viene siendo la práctica de la página 52, 53, 54, 55 y 56. ¿Ok? Esta es la práctica correspondiente a la evidencia de aprendizaje de la etapa número 2, la cual tiene un nombre de instrumentos de medición eléctrica. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí en esta práctica vamos a aprender a saber utilizar los multímetros y medir resistencia, voltajes, corrientes, entre otras. ¿Ok? Vamos a iniciar con lo que viene dentro de la página 52. En la página 52 nos pide, de favor, que contestemos los valores de la resistencia. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa aquí? Dentro de este circuito se nos hace una solicitud de cuatro resistencias. Una resistencia de 220, una resistencia de 330, de 470 y una resistencia de 100 ohms. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues bueno, así de fácil y de sencillo. Recordemos que las resistencias tienen una tolerancia dependiendo del color de la banda y pues esto se ve plasmado en lo que es el multímetro. En la tabla de la página 52 nos pide obtener los valores teóricos y prácticos de lo que es las resistencias que componen a este circuito. ¿Ok? En este caso nosotros ya tenemos las mismas resistencias, pero ahora las estamos calando o las estamos probando dentro de un multímetro. En el área de valores prácticos de la tabla vamos a llenar estos datos. ¿Ok? Para la resistencia de 220 va a ser, o bueno, en este caso la resistencia número 1 es 222 ohms. ¿Ok? En los valores prácticos. Para la resistencia número 2 sería un valor de 325 ohms en valor práctico. Para la resistencia número 3 sería un valor de 473 ohms. Y por último, en la resistencia número 4, que viene siendo esta resistencia, es un valor de 105 ohms. ¿Ok? Ahora, para obtener nosotros los valores teóricos, nos vamos a basar con el uso de lo que viene siendo el código de colores. ¿Ok? Nosotros ya las tenemos aquí nomenclaturadas, ya tenemos nuestros colores y obviamente de aquí vamos a revisar el código de color de cada una de las resistencias para obtener el valor teórico. ¿Ok? Recordamos que el valor teórico se saca de la siguiente manera y nos vamos a estar apoyando de esta forma. ¿Ok? Nos dice que la primera banda de la resistencia número 1 es rojo, la segunda es rojo y la tercera es café. Entonces va a ser 2 por 10. En este caso sería un valor teórico de 220 ohms. ¿Ok? Para la resistencia número 2, que sería naranja, naranja, café. Bueno, sería naranja, naranja, café. 33 por 10. Y me da un valor de 330 ohms teórico. ¿Ok? Ahora, la tercera resistencia, la resistencia número 3, amarillo, violeta, café. ¿Ok? Sería 4, 7 por 10. 470 ohms en forma teórica. Y ya para finalizar, una resistencia café, negro, café, que sería 1, 0 por 10. Y nos da un valor teórico de 100. ¿Ok? Los valores que acabamos de ver van en la parte de teoría y los valores que se encuentran en el simulador van en la parte práctica. Ahora, vamos a pasar al armado del circuito que viene siendo este y nos pide de favor que ahora calculemos, o bueno, tomemos los valores de voltaje en cada resistencia. Lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar el multímetro, lo vamos a rotar y vamos a medir. ¿Ok? Para la resistencia número 1, nosotros debemos de colocar una terminal aquí y la otra terminal en el otro extremo. No importa realmente si colocamos el cable rojo y el cable negro de un lado o del otro. Solamente nos va a alterar la medida, pero no implica un cambio brusco. Para que no se confundan con los datos, voy a borrar esto. Y voy a empezar a hacer mis medidas. ¿Okay? Para la resistencia número 1 nos dice que el voltaje es de 2.4 volts. ¿Okay? No importa el signo negativo en este caso. ¿Por qué?
Porque si yo llego a voltear los cables o las terminales del multímetro, va a pasar lo siguiente. Negativo hacia acá, positivo hacia acá. ¿Qué es lo que va a pasar? Simplemente se va a cambiar la polaridad del voltaje. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque aquí recordemos que está entrando el lado positivo de la batería, corre hacia el lado positivo y por ende pusimos o colocamos el lado positivo del multímetro. Pero en realidad esto no afecta nada, solamente se ve un cambio de signo en el multímetro. No daña el circuito, no pasa nada, solo es por el acomodo de las terminales del multímetro. ¿Ok? Entonces, en el primer valor medido de la resistencia número 1 nos dice que es 2.4 voltios. Vamos a colocarlo ahí en la tabla y procedemos a realizar las siguientes medidas para resistencia 2, 3 y 4. Para la resistencia número 2 nos dice que tiene un voltaje de 2.4 voltios también. Ahora pasamos a la resistencia número 3. Tiene un voltaje de 2.47. Y pasamos ahora a la resistencia número 4. Para esto voy a rotar lo que viene siendo el multímetro. Y nos dice que tiene un voltaje de 2.47. ¿Ok? Si nos fijamos, los voltajes hasta cierto punto coinciden. ¿Cómo podemos nosotros saber si las medidas que estamos tomando son correctas? Pues bueno, la única forma de saber si está correcto o no es sumando todos los voltajes que nosotros obtuvimos. 2 punto y algo, 2 punto y algo, 2 punto y algo y 2 punto y cachito, 2.47. ¿Ok? Si coincide el voltaje que tenemos aquí, que es 9 voltios, quiere decir que está bien distribuido nuestro circuito. Ahora, pasando a la toma de voltaje, pero en cada LED. Pues bueno, vamos a repetir el proceso, solamente que ahora sí vamos a utilizar las terminales correctas, lado positivo, lado negativo. $1.99 para el primer LED. Para el segundo LED va a ser 1.96 voltios. Para el tercer LED va a ser 1.93. Y para el cuarto va a ser 2.11. ¿Ok? Dentro de las tablas de la página 53, nosotros solamente vamos a llenar lo que nos indica el voltaje. ¿Ok? El área de corriente, ese no lo vamos a tomar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a rellenar datos, pero en la página 54. Entonces, página 52 fueron las mediciones de resistencia. Página 53 vamos a rellenar los voltajes en cada resistencia y voltajes en cada LED. La corriente de esas tablitas no se coloca. Y ahora vamos a medir la corriente en los circuitos. En la página 53, en la parte de abajo, nos dice que hay que medir corriente en ciertos puntos. A continuación vamos a hacer la medición de corriente correspondiente a estos puntos ya marcados. Vamos a iniciar y nos indica que hay que colocar la corriente número 1 entre la batería. ¿Ok? Voy a rotar lo que viene siendo mi multímetro y lo voy a mover. Me dice que entre el lado positivo de la batería yo mida la corriente y la primera terminal de la resistencia. ¿Ok? Hay que recordar que en estos casos nosotros no podemos medir la corriente en paralelo, por ende voy a eliminar este cablecito y voy a realizar una conexión en forma en serie. El primer punto voy a mostrarlo y nos dice que tenemos una corriente de 23.5 miliamperes en el punto número 1. ¿Ok? Con ayuda de estos datos que estamos obteniendo, vamos a contestar la página 55, que es la tablita. ¿Ok? Ahora, para el punto número 1, o la corriente número 1, es el valor de 23.5 miliamperes. Para el punto número 2, bueno, continuamos con esto.
Volvemos a colocar el cablecito que habíamos quitado. Y nos dice que hay que obtener la corriente número 2 en donde se obtiene la resistencia, donde se conecta la resistencia 1 y la resistencia 2, que viene siendo este cablecito. Vamos a eliminarlo y ahí es donde va a ir conectado nuestro multímetro. Nos indica que tiene una corriente de 12.7 miliamperes y ahí vamos a rellenar el dato en la página 55. Volvemos a hacer nuestra conexión normal, la que ya teníamos anteriormente. Y ahora pasamos a obtener la corriente del punto número 3, que nos dice dónde se encuentra resistencia 2 y 3, que quiere decir este cablecito lo vamos a eliminar y lo vamos a medir. Nos da un valor de 5.21 miliamperes. Volvemos a conectar nuestro circuito y pasamos al siguiente punto que se nos pide. Nos dice que la corriente 4 va a ser entre la resistencia número 1 y el LED número 1. Para esto, lo que yo voy a hacer va a ser recorrer nuestro LED, ¿ok? Lo voy a mover esta resistencia también, muevo este cable, muevo este terminal. Y por ende voy a poner yo lo que viene siendo un cablecito por aquí, que son los de mi multímetro. La corriente que nosotros tenemos aquí, bueno, en este caso como coloqué las terminales invertidas, me sale negativo, pero igual, si yo vuelvo a cambiar lo que es estos valores o estas terminales, me va a salir positivo. Como vemos, tenemos una corriente de 10.8 miliamperes. Ahora, obtenemos la corriente número 5, que es la resistencia número 2 y el LED número 2. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a tener que recorrer cada uno de los LED. Y ahora sí, vamos a ver. Negativo por aquí, positivo por acá. Y me dice que tengo 9.84 miliamperes. Obtenemos la corriente número 6, que esta va situada entre el LED 1 y el LED 2. ¿Ok? Que quiere decir que es el cablecito que se ubica en este lado, entre el LED 1 y el LED 2. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que voy a eliminar este cable. Lado negativo por aquí, lado positivo por acá. Reviso bien la corriente que hay entre estos dos y me dice que tengo 12.7 miliamperes. ¿Ok? Ya por último, para finalizar los valores de la tabla de la página 55, vamos a tomar la corriente número 7, que es el LED número 4 y la terminal negativa de la pila, que quiere decir este pequeño cablecito. ¿Ok? Continuamos. Eliminamos el cable y hacemos las respectivas conexiones. Positivo, negativo. ¿Ok? Me dice que tiene 23.5 miliamperes. Una vez que nosotros ya tenemos rellenado nuestro circuito y nuestras tablas, vamos a proceder a realizar el procedimiento o una conclusión dentro de la página 56. Ustedes, para terminar esta conclusión o terminar esta práctica, lo que van a hacer es escribir el paso a paso de lo que se acaba de realizar en este simulador. Paso número 1, nosotros tomamos la resistencia individual del circuito. Paso número 2, tomamos el voltaje del circuito ya armado para resistencias
y LEDs, paso número 3, paso número 4, paso número 5, etcétera. ¿Ok? Va a ser todo un procedimiento y al final ustedes van a dar una pequeña conclusión de qué fue lo que aprendió el día de hoy.